Y esto es bueno tenerlo en cuenta. Y acá nos bombardean. Tiene un significado actual, ¿no? El fracaso del peronismo es lo que abre las puertas a la reacción. Esto es para pensarlo en términos presentes, ¿no? En términos presentes. La magnitud, el peso, las características del peronismo hacen que su derrota, su fracaso, se transforme en una derrota y un fracaso del proyecto nacional en general. Y acá empieza la motivación real del golpe. El programa económico de Martínez de Hoz, que sube el 2 de abril, pocos días después del golpe, el 2 de abril, destacado miembro, su abuelito ya era fundador de la Sociedad Rural Argentina. Los Martínez de Hoz llegaron a tener 150.000 hectáreas en plena provincia de Buenos Aires, que es decir, uno de los lugares más ricos de nuestra Pampa. ¿Cuáles fueron los objetivos neoliberales? Esto lo empezamos a conocer de pura repetición de más de uno, ¿no? Apertura de la economía. Es decir, que entraran productos del exterior sin problemas. Desregulación. El Estado deja de controlar, de regular la economía, cosa que es una aberración, porque ya el capitalismo a nivel mundial mostraba desde los años 30 que el capitalismo sin el apoyo del Estado no funciona. Privatización de las empresas públicas, achicamiento del Estado. Todas estas cosas las conocemos de tantas veces que se han repetido desde entonces, ¿no? Y se siguen repitiendo. Hegemonía del mercado. Reformas tributarias, favorables a los altos ingresos, por supuesto. Y recortar la influencia de los sindicatos. Este esquema neoliberal es el que aplicó la Thatcher en Inglaterra en su momento. El que aplicó Reagan, es el que aplicó Pinochet y todos los golpes que hubo en América Latina y en distintos lugares. En ese momento dijeron que se terminaba la época del bienestar. ¿La época de? ¿Del bienestar? Sí. Bueno, ese era... Esto se hace después de una maceración muy seria en los cerebros de los sectores populares, ¿no? Es decir, para lograr ese consenso, había que decir, y recordemos los programas de Neustadt, que el ferrocarril perdía $1 millón diarios, cosa que nunca fue probada, ¿no? Pero suponete que fuera así. ¿Y cómo no va a perder si hacía 25 años que no se invertía en nada en el ferrocarril? Entonces los propios usuarios, ante un servicio malísimo, se le ofrecía la privatización como una panacea y adherían a esa concepción. Pero primero tuvieron que dejar 25 años sin inversiones en el ferrocarril para que se deteriorara a tal punto que los mismos usuarios pidieran su privatización. Es decir, hay que crear las condiciones ideológicas, psicológicas. ¿Y cómo se presenta Martínez de Hoz? Fundamentalmente con 3 elementos centrales de su programa. La apertura. La apertura significa haber puesto al mismo nivel de condiciones económicas a las empresas extranjeras con las empresas nacionales, lo cual implica la pérdida de la influencia y del peso de las empresas nacionales, por una diferencia o por una asimetría total de poder económico. La redistribución del ingreso. ¿Qué 50-50? Acá había que volver a las otras épocas. Es decir, que el porcentaje por el cual participaban los trabajadores disminuyera drásticamente a favor de los sectores del privilegio. Bueno, para ello emplearon una política, el desempleo masivo. El desempleo masivo
tiene un efecto disciplinador sobre la sociedad mayor que el terrorismo de Estado. Miren que el terrorismo de Estado es terrible, ¿eh? El desempleo es tan generalizado, implica salir de los márgenes de la sociedad, convertir al trabajador, al asalariado, en un marginal, recordando nuevamente a Marx, cuando dice que el asalariado moderno es más esclavo que los esclavos de la antigüedad, porque se queda sin trabajo, nadie le compra su fuerza de trabajo y no tiene de qué vivir. Mientras que al esclavo, para que trabaje, hay que alimentarlo, hay que ponerle un trapo encima y hay que ponerle un techo. Bueno, el desempleo masivo tiene ese efecto aleccionador, disciplinador para el movimiento popular, para el movimiento obrero, para los asalariados en general. Y la reforma financiera, esto perfectamente adecuado a los nuevos tiempos del capitalismo. Cada banco pagaba la tasa de interés que quería, competían entre ellos supuestamente. Era el ahorrista el que tenía que saber si este banco le convenía más, si a aquel otro le convenía menos, etcétera, etcétera. Cosa imposible de conocer, porque empezaron a llenarse de bancos el país, las ciudades y los pueblos. Aparecían bancos hasta en un antiguo garaje, en un local, cualquier cosa. Se llenaron de sucursales, hubo una bancarización impresionante. Eso correspondía a la nueva etapa del capitalismo monopolista transnacional, en donde el capital financiero toma la vanguardia del resto del capital. Es decir, ahora, desde los años 70, el que dirige el proceso económico es el capital financiero y hace marchar atrás al capital productivo, al capital comercial, etcétera, etcétera, etcétera. Y le impone su ritmo, subordinando al resto del capital. En esa pelea interna impiadosa que hay dentro del capital, es el capital financiero el que toma la vanguardia a partir de esa época hasta ahora. Adhesión de la sociedad rural a la dictadura militar. Natural. Nunca cambiaron de ideología, ¿eh? Esto cuando los compañeros le envíen a ustedes la fotocopia, las fotos de cada una de las láminas, lo vamos a poder leer en detalle. Y la aparición de personajes, muchos de ellos cualunques antes y transformados de pronto en los personajes que se enriquecieron a partir de la dictadura y cuyos nombres siguen. Y encima mucho más agrandados. Acá lo vemos a Pérez Compán, a Carlos Bulgeroni, a la Fortabat, que por Menem fue considerada embajadora plenipotenciaria, al papá del monstruito, a los Roca. Ahora el que tiene la batuta, muerto el viejo, es aquel, Paolo. No sé si se murió, pero debe tener como, si está vivo debe tener 90 y pico de años. 140 años. 140 años, pero bueno. Fíjense en este cuadro, claramente demostrativo de la deuda externa como instrumento de sumisión de los países de la periferia. Año a año, durante toda la dictadura, deuda del sector público, del Estado, deuda del sector privado, la suma total. Fíjense en la diferencia. En el 75 era de 8.000, pasa a 45.000. Es decir, de 8.000 millones de dólares de deuda externa, que era lo que correspondía a un país de acuerdo al PBI que teníamos en esa época, durante el fin del gobierno de Isabel, en 7 años a 45.000, cuando ya se transforma en una deuda impagable. Paralelamente a eso, el crecimiento de la pobreza. Año 74, cuando muere el general Perón, 2,6% de los hogares pobres.
En el 82, ya finalizando el gobierno militar, 25,3% de los hogares pobres. El resultado de esa redistribución programada. Y por supuesto el dulce a los sectores medios. Porque siempre, por más autoritario que sea un gobierno, necesita tener cierta apoyatura social. Y ahí se le tiró dulce, zanahoria, o zanagoria, como dice una vecina de mi barrio, a los sectores medios. ¿Se acuerdan todo de esto? Ir a comprar a Paso de los Libres, a los lugares de la frontera. En esa época era el televisor a color, que era la novedad. Gran negocio para los comerciantes y fabricantes brasileños de otros países. Se compraba a veces sin saber qué había dentro del paquete, pero era barato. Bueno, todo esto mediante una política de apreciación del peso que terminó destruyendo la industria nacional. Puede ser que en esa época los que tenían créditos, no me acuerdo, mis padres tenían crédito que le debían la casa al banquito ferroviario, terminaban pagando monedas, ¿puede ser? Sí, si no se actualizaban, una tablita que iba para atrás. era por un proceso, si no se actualizaba, si, después inventaron la indexación, pero los primeros créditos eran créditos con cuota fija, entonces en el proceso de devaluación terminás pagando al final de 12 meses, 18 meses, o de cuántos meses en un crédito hipotecario, una cifra mucho menor. Pero eso tuvo su manifestación también. Año 80, crisis financiera, crisis bancaria. El primero en caer es el Banco de Intercambio Regional, el BIR. Cayeron 350.000 pequeños ahorristas, especialmente en la zona de la provincia de Santa Fe, Córdoba, parte de la provincia de Buenos Aires, y todo esto acompañando al drama económico, que había un sector que lo veía como una panacea, los que se iban a comprar el televisor por allá, pero que tenía esta contracara, ¿no? Que era el terrorismo de Estado y sus consecuencias. Y algo terrible, la represión a las propias madres, ¿no? Hoy salió una nota en página 12 sobre, se pone a la luz un caso de espionaje dentro de las familias de desaparecidos de una agente de la inteligencia de la policía. ¿Cómo? Sí. Bueno, hubo muchas cosas. Bueno, está el famoso Astiz, ¿no? Fíjense en este detalle, lo que muestra el contenido de clase que tuvo el golpe militar. Y eso hay que tenerlo presente, ¿eh? En primer lugar, obreros, el 30% de los desaparecidos. Estudiantes, empleados, etc. Hay de todo. Como dije también, hasta miembros de la Iglesia Católica. Mientras el embajador del Vaticano jugaba al tenis con Macera, ¿no? Pero si sumamos obreros, empleados, docentes, periodistas, etc., vemos que los asalariados fueron el centro del terrorismo de Estado. Acá se nota ese contenido de clase, el odio de clase, en medio de una lucha de clase feroz. Y esto hay que señalarlo bien, porque a veces desde el peronismo dicen, no, pero la lucha de clases no, porque yo creo que en los últimos 70 años el peronismo ha sido el destinatario principal por la masividad del odio de clases y de la lucha de clases de la reacción en la Argentina. ¿Hasta cuándo vamos a estar sin desconocer la existencia de la lucha de clases? Es como desconocer la ley de la gravedad, o echarle la culpa al que la descubrió, que creo que fue Newton, que se le cayó una manzana en la cabeza. Se me rompe un jarrón y le echo la culpa a Newton. Hay pelea social y le echo la culpa a Marx. Ellos simplemente descubrieron una realidad que la vivimos a diario.
El ajuste es una forma de la lucha de clase manifestada en contra de los sectores populares, en función de una redistribución del ingreso que favorece a los que más tienen, pero que deja el margen para asegurar el pago de la deuda externa. Ese es el objetivo central. ¿Qué consecuencias tuvo esta dictadura? Bueno, en primer lugar, los sectores pequeños y medianos de la economía se fueron a pique. Se favorecieron los sectores más concentrados de la economía, pero siempre los pequeños y medianos son los primeros que la ligan. Tienen menos espalda para soportar semejante ajuste, semejante caída del mercado interno, y ellos viven del mercado interno. No, pero también toda la zona del cordón industrial de Capitán Bermúdez, así. Vamos a mencionarlo. Rentas gigantescas de parte del sector financiero. Eso está ocurriendo ahora. Los bancos están entre los primeros ganadores, año tras año, en los últimos años. Están del Estado. Enorme crecimiento de la importación. Es decir, esto de la apertura implicó eso. Crecimiento de las importaciones, caída de las exportaciones nuestras, porque resultaban caras en el exterior, y por lo tanto un desbalance en la balanza comercial, que ¿cómo se resolvía? Con endeudamiento. Aumento del gasto público. Esto se notó, pese a que venían contra el gasto, venían contra el gasto social del Estado. Pero el tema de las guerras de Malvinas fue uno de los ejemplos que implicó un endeudamiento gigantesco del país, sin ningún tipo de control, sin ningún tipo. El Mundial. Nunca apareció una sola factura por los gastos del Mundial. Pero fue un objetivo político de la dictadura. Por lo tanto, se hizo y se hizo. Los bancos pierden la garantía, o mejor dicho, los depósitos pierden la garantía que antes otorgaba el Banco Central. Cada ahorrista queda entonces sujeto a la suerte de qué banco eligió, de qué es lo que puede pasar con ese banco. Bueno, y lo del BIR que mencioné, sobre el efecto masivo que tuvo especialmente en esta zona. Fíjense en un logro económico de la dictadura militar. En 7 años, la disminución del Producto Bruto Interno por habitante bajó un 20%. Esas cifras solamente se pueden comparar con países que fueron derrotados en una guerra. Una caída como esa la puede contabilizar Alemania después de la derrota y de quedar totalmente arrasada. Esto fue algo planificado. Participación de los asalariados. Del 50-50, 26% del ingreso nacional. De toda la riqueza generada, que la generan los trabajadores, eso hay que tenerlo en cuenta, solamente recibían el 26% al final de la dictadura. Y la deuda externa, que se multiplicó enormemente, llegando a 47.000 millones de dólares, transformándose en impagable. Pero otro detalle, yo señalé en el otro encuentro, cuándo un país puede considerarse industrializado. Cuando pasa el 50% de sus exportaciones con contenido industrial. Acá fue exactamente al revés. Volvimos a una reprimarización de nuestras exportaciones. No podía faltar la guerra en esta dictadura de militares y civiles. Casi nos hacen enfrentar con Chile.
dos dictaduras opuestas a sus pueblos, sangrientas, casi nos hacen enfrentar por 3 cascotes deshabitados que hay allá por el canal de Beagle, símbolo de patriotismo. Mientras tanto, del un lado y del otro, nos endeudaban masivamente. Fíjense cuál es el criterio de soberanía de los sectores de la reacción en nuestro país. Perdón, quiero destacar algo. En estas deudas externas, los militares estatizaron las deudas de los privados. Sí, sí, lo voy a mencionar. O sea, Sí, lo voy a mencionar. Es algo terrible. Bueno, y lo peor, lo que fue una guerra efectiva, porque con Chile fue una preparación que gracias a uno de los aspectos importantes de la diplomacia de la Iglesia, famoso cardenal Zamoré, se logró frenar. Y se logró frenar sobre la hora, porque ya había tropas argentinas que habían cruzado la frontera Chile en el sur. Sobre la hora. Fue una situación, bueno, recordaremos las campañas de oscurecimiento, que de pronto había que apagar todas las luces. De pronto, décadas después nos enteramos que el pinochetismo tenía un plan de envenenar las fuentes de agua potable, especialmente en Córdoba, con la represa que abastece de agua. ¿Saben las huellas que dejan eso? Terrible, entre pueblos hermanos. Crean condiciones que después son muy difíciles de remontar para un plan de integración entre iguales. Recordemos la guerra de la Triple Alianza. Y vayamos al Paraguay y vamos a ver si esas huellas se han borrado. No, no se han borrado. Terrible, una guerra entre hermanos. A eso nos llevó la dictadura. Y encima en medio de una campaña que ocultaba la verdad. Miren esta revista, gente. Estamos ganando. 6 de mayo de 1982. El 2 habían hundido al, ¿Cómo? al buque, al crucero General Belgrano. Sí. El 2 de mayo y el 6 Estamos ganando. Sí, sí. Bueno, El 78 fue en el año 83, la propia dictadura planifica su retirada ordenada, porque no se van derrotados con la cola entre las patas, sino que van en una retirada ordenada. La función del último gobierno de Viñones, del general Viñones, fue justamente eso: quemar documentos, borrar huellas, evitar pruebas. Se crean condiciones para que en su desesperación decidan nuevamente llamar a los políticos. Y dentro de esa campaña, por primera vez en la historia del peronismo, el peronismo pierde una elección, mostrando las peores caras del peronismo. Y por otro lado, un Alfonsín que empezó a decir en su discurso electoral lo que el pueblo aspiraba a escuchar. Entonces, se da este proceso. Yo creo que ahí estuvimos todos. Sí, sí. Porque era una alegría. Sí, sí. algo Era Sabiendo. pasar del clima de terror a comenzar a transitar una etapa compleja, Sabiendo. pero en donde al menos Sí. la vida no estaba tan en riesgo como en ese momento. Bueno, como dije recién, el mensaje de Alfonsín transmitió lo que la población esperaba. El romance dura poco y, como siempre, las cosas empiezan por el lado económico. Por el lado económico. En el año 85, en medio de un apoyo al gobierno en Plaza de Mayo, popular, multifacético, en función del apriete que recibía de los caras pintadas, aprovechan la ocasión
el presidente de la Nación, Alfonsín, para hablar de la economía de guerra. Y la economía de guerra significa entonces echar lo que durante algunos meses había sido un proyecto originario del radicalismo, que se asemejaba al del peronismo, pero que no funcionaba por determinados problemas que el mismo radicalismo no estaba ni en condiciones de encarar semejante cosa. De pronto se encontró con un gobierno que no pensaba que lo iba a obtener. Improvisación. Esto aparece claramente en el libro de Juan Carlos Torre, que sacó algo así como Memorias del Quinto Piso, creo que se llama así, hace poco, que es contar desde adentro, y desde adentro de adentro, es decir, desde el Ministerio de Economía del alfonsinismo, los problemas, la ineptitud, la improvisación y la incapacidad para enfrentarse a una realidad que era terrible, que dejó la dictadura. La economía de guerra, y ahí nomás se viene el plan austral. El plan austral era que frente a la deuda externa, que se va descubriendo que es cada vez más grande, volver a la de siempre, es decir, el único que puede aportar dólares es el sector primario agroexportador, por lo tanto crearle todas las condiciones para que aporte los dólares para pagar la deuda externa. Por supuesto que para eso había también que conciliar con personajes surgidos durante la dictadura, enriquecidos durante la dictadura. En la última etapa, 1981, Domingo Cavallo fue presidente del Banco Central de la dictadura y ahí aprovechó para estatizar, es decir, hacer de todos la deuda externa privada de esos núcleos económicos que ahora eran los capitanes de la industria, según Alfonsín. Así lo llamó Alfonsín. Bueno, Cavallo, ultraliberal, que sigue hablando con total impunidad, hasta el día de hoy. Cavallo es el principal estatizador que tiene la historia argentina, ultraliberal. Sin embargo, cuando les conviene, son estatizadores. Porque el monto de la deuda privada que estatizó no hay precedentes. Enorme. Recordemos, siempre Enorme. en pos del objetivo central, que es la maximización del beneficio. Después, puro pragmatismo. Congeló todos los depósitos. ¿Cómo? Congeló todos los depósitos de las cuentas de la gente. Bueno, pero eso fue después. Vamos llegando. Bueno, los capitanes de la industria se encontraron con un montón de privilegios que ya les había otorgado la dictadura y que decidieron seguir siendo protagonistas de la historia económica y política. Pero esto no se logra sin una cooptación que hubo por parte del neoliberalismo de la dirigencia del Partido Radical. Cooptación que ha llegado al extremo actual, ¿no? Que ser parte instrumental de lo más reaccionario del país. Bueno, 1987, pese al plan primavera, al plan austral, la recesión sigue influyendo en la ideología de la dirigencia política radical, en el gobierno, y cambian de diagnóstico. Ya el problema no es la deuda externa en el país. Ahora el problema es fundamentalmente la existencia de un Estado demasiado grande. Es decir, asumen totalmente el discurso neoliberal. ¿Me esperas un cachito, Lolo? Sí.